Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida a este primer servicio dominical, servicio familiar. Le invito a que tome asiento y le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, al capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24. La palabra de Dios en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos habla de las señales del fin a partir del versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Habla de las señales del fin, hermano, y cuando nosotros miramos, bueno, hace una recomendación aquí el mismo Jesús, ¿no? Él habla de lo que habló el profeta Daniel. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, libros como Daniel, como Joel, como Amós, nos damos cuenta que trascienden no solo a una etapa o a una época cortita desde el momento en que fue inspirado por Dios esa lectura, sino que viene hasta nuestros días y seguirán cumpliéndose mucho de las cosas allí escritas. Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo. Esta mañana nos despertamos con la noticia, bueno, parece que Estados Unidos tomó la decisión de bombardear algunos temas allí en Irán, y la cosa se sigue poniendo un poquito álgida. De pronto, la manera rápida, oremos por la paz del mundo, pero la palabra de Dios nos enseña algo. Hay cosas que van a suceder y es necesario que sucedan, y el hecho de que sucedan nos muestra la veracidad de la palabra de Dios. O sea, nosotros entendemos que el Señor nos ha preparado en todo momento para este tipo de cosas. El viernes estaba compartiendo un mensaje allí en el ayuno en Gran América, y hablé de 5 puntos que tiene este pasaje. 5 puntos a donde el Señor nos dice: en esos momentos de dificultad, su mirada debe estar puesta en estos 5 puntos. Aquí están escritos. Los desarrollamos el día, o los citamos el día viernes allí en Gran América. Hoy, en los 3 servicios, voy a desarrollar los 3 primeros, que son 3 armas que utiliza el enemigo y cómo podemos nosotros hacerle frente. Vamos a mirar esos 5 puntos para que usted tome nota allí y esté atento. Si usted se puede quedar hoy, bienvenido. Aquí estamos hasta la 1 y nos acompañamos. Ahora está haciendo frío, y si usted no tiene nada más que hacer hoy, qué bueno que se quede recibiendo palabra de Dios. El primero de estos puntos, hermano, dice el versículo 4, claramente el Señor: mirad que nadie os engañe. El Señor está diciendo prácticamente con esto: examínense ustedes, ¿qué están recibiendo? ¿Sobre qué están construyendo? ¿Cuál es el filtro que hay en su orejita o en su mente o en su corazón? ¿Qué es lo que usted está permitiendo que se anide, que eche raíces en su interior? Porque muchas veces, y vivimos en una etapa de desinformación enorme, hermano,
A través de los celulares nosotros recibimos mucha información, más de la que necesitamos recibir en realidad, y la mayoría de toda esta información es equivocada, es errada. Así que debemos tener mucho cuidado. ¿Hacia dónde debemos mirar? Hacia nuestro interior, para que nadie nos engañe. Por allí dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Hacia dónde debemos mirar? Debemos mirarlo a Él. ¿Para qué? Para no entrar en temor y en desesperación, que ese será el punto que vamos a desarrollar en el segundo servicio. El tercer punto nos habla de perseverar y está en el versículo 13, dice la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar? Mirar hacia adelante, tener un enfoque claro, un objetivo claro. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, claramente lo tenemos, hermano. Dios le ha dado a usted una visión, la palabra de nosotros, la palabra de Dios a nosotros como pueblo de Dios nos da también esa visión. Ese será el punto que desarrollaremos en el tercer servicio, mirar hacia adelante y perseverar. El punto número 4 del que nos habla la palabra de Dios es después de nosotros como iglesia ser fortalecidos y recibir. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí debemos poner nuestra mirada hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia un mundo que necesita palabra de Dios, palabras de esperanza. Debemos predicar el evangelio. Y el punto número 5, que lo encontramos en este mismo texto, pasaje, pero ahora desde el punto de vista del evangelio de Lucas, en el capítulo 21, el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Levantar la cabeza significa mirar hacia arriba, hacia ese galardón. Ya nos vamos con el Señor. Entonces, el Señor, Jesús, está dando aquí una enseñanza muy completa para los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Somos la generación que ha tenido que ver mucho el cumplimiento de estas señales del fin. Se acerca el regreso del Señor por su iglesia. ¿Debemos estar asustados? No, no debemos estar asustados. Debemos estar, dice aquí la palabra de Dios, turbados. Tampoco debemos estar turbados, porque confiamos en que el Señor que nos llamó y que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, nos tiene preparada morada con Él. Es decir, hermano, usted y yo somos pasajeros en esta tierra. ¿Cuál es el promedio de vida, hermano? 80 años, digámoslo. 80 años para una persona muy joven puede ser demasiado, pero en medida que va pasando el tiempo entendemos que esto es un suspiro, hermano, que el tiempo está pasando rápido y aquí la palabra de Dios nos habla de acortar los días. Entonces usted escucha muchas cosas y vamos a desarrollar el primer punto. Y el arma que utiliza el enemigo es la distracción. Por eso dice el Señor en el primer punto, no dejen, no permitan que nadie los engañe. Otras versiones de la Biblia nos dicen, no se dejen engañar, cuídense, tengan sumo cuidado con lo que escuchan, con las cosas que hay a su alrededor. Manténganse aferrados a la palabra de Dios, a cada una de las enseñanzas y sobre todo entiendan el propósito y la visión que el Señor les ha dado, el propósito que hay con cada uno de nosotros, que hemos venido hablando de ese tema aquí en la iglesia, y la visión que el Señor nos ha dado. Nosotros, y se lo hablaba a los hermanos esta mañana en el devocional, cuando vamos a la iglesia o cuando hacemos la oración de fe, hermano, eso no inquieta al enemigo. El enemigo no se inquieta con que usted haga la oración de fe. El enemigo no se inquieta con que usted vaya a la iglesia. El enemigo no le preocupa más, lo acompaña y él dice, yo lo espero afuera porque no me gusta entrar, pero lo espero afuera y cuando salga nos vamos. Hermano, él no tiene problema con que usted cante, él no tiene problema con que usted sirva en una congregación. Lo que realmente empieza a hacer temblar al enemigo es que usted obedezca la palabra de Dios. Es decir, que entienda que su vida cristiana va más allá de una reunión de domingo, que su vida cristiana es de todos los días, que el Señor lo llama a la integridad, a un camino de santidad, que el Señor empieza a transformar su vida para entender que usted es un instrumento precioso y poderoso en las manos de Dios. En otras palabras, que pasa de la silla a la obediencia. No voy a decir al servicio, porque hay muchas personas en muchos lugares, hermanos, que sirven y tienen una doble vida, que sirven más por servirse a ellos que por obedecer en el reino de Dios, que sirven
pero con un objetivo totalmente contrario a lo que Dios ha establecido. Entonces no voy a decir que pasan de la silla al servicio, sino que pasan de la desobediencia a la obediencia, a la integridad, a la vida de santidad, al camino de santidad al que nos llama el Señor. Y esto para nosotros no es un sacrificio, sino que nos deleitamos en caminar en los propósitos y en la palabra de Dios. Ahí es cuando el enemigo se inquieta, cuando ese creyente, verdadero creyente, empieza a obedecer a Dios. Y el título de este mensaje es el objetivo. Y no es el objetivo como visión o como enfoque hacia dónde nos movemos nosotros, sino el objetivo militar, porque vivimos en una guerra. Porque lo que el Señor nos habla aquí, de los rumores de guerra que habrán, que es lo que estamos viviendo, no es la única guerra, o la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial, o si se desata la Tercera Guerra Mundial. Desde Génesis 3 estamos viviendo en una guerra espiritual, hermano, y esa guerra se está librando todos los días, y el campo de batalla es su mente. Y hoy en día usted ve en las redes sociales o en los noticieros el tema de los misiles de una nación a otra nación, pero nosotros estamos recibiendo esos misiles todo el tiempo, disparados. ¿Por qué? Por el enemigo, por el reino de las tinieblas. Entonces, mientras usted esté prisionero, atado por el enemigo, que no entienda la libertad, dice el apóstol Pablo por allá en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, en el capítulo 5, en el versículo 1, permaneced pues en la libertad con que Cristo os ha hecho libres y no volváis al yugo de la esclavitud. ¿Y esa es la libertad de qué? En Juan 8, Jesús habla de esa libertad diciendo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le preguntaron, ¿libres de qué si nunca hemos sido esclavos? Y el Señor dijo, todo el que comete pecado es un esclavo del pecado. Y hay muchas personas que están esclavizadas al pecado. Entonces, mientras el enemigo tenga a las personas bajo la esclavitud, mientras nosotros minimicemos el pecado, mientras nosotros queramos suavizar las cosas y sacar miles de argumentos para parecer más espirituales de lo que realmente somos y para decir, bueno, no es tan grave, y no le damos la gravedad o no le damos la contundencia de lo que significa caminar en desobediencia, sino que todo el tiempo estamos minimizando. Ese es un juego del enemigo, minimizar el pecado y darle más prioridad, darle prioridad a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. En ese momento el enemigo tiene a alguien esclavizado, hermano. Esas son las estrategias que él utiliza. Entonces la persona termina esclavizada. Si el enemigo tiene a alguien esclavizado, ¿qué es lo que quiere hacerle sentir? Quiere hacerle sentir que es libre. Quiere hacerle sentir. Quienes se acercaron a Jesús en Juan 8 le dijeron, pero ¿cómo nos hablas a nosotros de una libertad si nosotros nunca hemos sido esclavos? Si lo miraban terrenalmente, políticamente o socialmente, habían sido esclavos ya varias veces en Egipto, estaban bajo el yugo de Roma en ese momento, entonces realmente sí estaban bajo el yugo, aunque el Señor se refería a temas espirituales. Pero el enemigo siempre nos va a hacer creer que estamos bien. Esa es una mentira. Él es padre de mentira. Él es un engañador. Si yo estoy en pecado y estoy justificando mi pecado, no, mira, pero es que fue que y esto y lo otro y no fue mi responsabilidad, o no es tan grave la cosa, es una mentirita chiquitita, no, fue una falta pero mínima. Ese sentido de minimizar no es otra cosa sino la esclavitud de la mentira, hermano. Porque el enemigo le está haciendo creer que usted está bien, que los que están mal son los otros. Satanás es padre de mentira. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de esa libertad y dice, ojo, no se dejen engañar, está diciendo permanezcan vigilantes, porque esto es sin misericordia que el enemigo le va a disparar y lo va a engañar y va a tratar de hacerlo sentir o pensar muchas cosas que realmente no es. Hermano, nos permite o nos lleva al enemigo, y la palabra de Dios lo dice aquí en el versículo 24, de tal manera que engañarán si fuere posible, no es que sea obligatorio, sino si fuere posible a uno de los escogidos. Y termina engañando el enemigo con sus mentiras, seduciendo con sus mentiras. Y nosotros escuchamos muchas mentiras todos los días y nos alimentamos de muchas mentiras. Hermano, a través del celular usted se levanta o va a mirar sus redes sociales, va a mirar las noticias y usted recibe una cantidad pero enorme de información. Y muchas veces no la terminamos creyendo porque nos identificamos con cosas. Y entonces de lo que hay en nuestro interior, esas heridas que no han sido sanadas, ese resentimiento o el rencor o el odio o los deseos de venganza, todo ese tipo de cosas empieza a acercarnos a muchos
de las mentiras o de los discursos que se están moviendo. Y empezamos a tomar lugar y nos dividimos con otras personas, etcétera. Y terminamos en conflictos. La política, hermano, tiene dividido a muchas personas, los deportes, todo este tipo de cosas. Si usted ve todas esas guerras que hay allí en las redes sociales, guerras de insultos, y siempre con un objetivo, hacer sentir al otro peor. Yo soy mejor que tú, yo soy más inteligente que tú. Orgullo, ego, altivez, desinformación, todo eso es lo que vivimos. ¿Cómo filtramos todo eso nosotros, hermano? Si la Biblia nos dice, ojo, en los últimos tiempos va a haber una cantidad, aquí habla de falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Habla aquí la Biblia de unos que harán grandes señales y prodigios para que algunos digan, ahí está la unción de Dios. Hermano, estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y el Señor dice claramente, no se dejen engañar. Pero ¿cómo hacemos? Pareciera que el Señor nos abandonó aquí. No, estamos viviendo una época tremenda. Todas las cosas, la ciencia, la tecnología, todo lo que ha avanzado. Y nosotros estamos, mejor dicho, pareciera a merced hoy de todo este tipo de cosas. No, porque en la cruz del Calvario se pagó el precio por su libertad. Es decir, usted no está oprimido ni obligado a permanecer en esa esclavitud. Si usted acepta ese llamado de Jesús a la salvación, se da cuenta que la prisión fue abierta, que las cadenas han sido rotas y que Cristo venció. En Colosenses, él habla todo ese proceso y dice cómo esa victoria fue exhibido Satanás públicamente, fue anulado el acta de los decretos, ya no hay una ley ni una norma que diga que usted debe permanecer esclavizado. Pero el enemigo sigue lanzando los dardos. Él ya no puede entrar a obligarlo a usted a hacer nada, pero simplemente lanza el dardo. Entonces, ¿cómo hacemos para no dejarnos engañar? Para que el enemigo no logre confundirnos. Si yo llego y le digo a una persona, mire un ejemplo muy claro hoy, la confusión de identidad en la sexualidad en muchos jóvenes, hermano, que lo ven ya como lo más normal. No, eso es lo normal en nuestro tiempo. Entonces yo puedo estar con hombre, con mujer, eso es lo mismo, todo es lo mismo, porque eso es lo que el enemigo ha sembrado en el corazón de muchos, hermanos. Pero si yo llego y me encuentro con mi hermano Sócrates y le digo, ¿cómo le va, señorita? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, mi hermana? Entonces él diría, ¿de qué me está hablando? Porque él tiene claro que qué, él es un varón, él es un hombre. ¿De qué está hablando? Está confundido, ¿cierto? Pero si yo llegase con otro tema y le dijera, ¿cómo le va, perdedor? Y así me decía mi papá, sí, debe tener razón el mundo. Mire cómo el enemigo empieza a tomar por el lugar, no donde está atacando hoy. Hace esta mañana usted se despertó y el enemigo dijo, venga a ver qué hacemos con este. No, el enemigo sabe qué dardos ha lanzado, qué dardos ha dado en el blanco y él va a tratar de confundirlo por ahí. Y entonces, si usted no se examina a usted mismo, como le dice Pablo a los Corintios, hermano, usted no se va a concentrar en algo, en lo que Dios lo llamó. Vivimos en tiempos, hermano, donde lo normal, entre comillas, de la gente es que no tiene tiempo para nada. Están tan ocupados en muchas ocupaciones que todos los días es, ¿qué hago? No sé qué hacer. Me voy para el trabajo, voy allí, voy a ir al negocio, pero mejor me voy a hacer la vuelta. Yo conozco personas, hermano, que toca esperar como que les baje la espuma, como si fuera un Alka-Seltzer, así se enciende. Ay, vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos para allí, y vamos para allá. Y uno, cálmese, cálmese, respire. ¿Qué tiene que hacer? De todo, pero no puede hacer de todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora, lo más importante no es lo que tiene que hacer en muchas ocupaciones en su labor, en su profesión, en su trabajo, sino que usted va a permanecer firme y no se deja engañar cuando usted sabe lo que Dios le mandó a hacer. Cuando usted identifica, cuando usted está claro cuál es su lugar, a qué lo llamó el Señor. Porque cuando usted la tiene claro, la visión, el propósito, la visión que Dios le ha dado, usted puede concentrarse en ese camino. De lo contrario, no. ¿Conoce también personas que todo lo comienzan y nada lo terminan? Y que comienzan cualquier labor y la dejan a medias. ¿Y qué pasó con la labor? Pero no es que empecé a hacer la otra. ¿Y qué pasó con la otra? Pero es que hice la tercera.
¿Y qué pasó con la tercera? ¿Pero qué tengo la cuerda? Y pasan años, hermano, y nada lo terminan. ¿Qué tienen un problema? De concentración, de atención. No se concentraron en terminar nada y no se van a concentrar en terminar nada. Porque el enemigo o las circunstancias llegan en un momento y le dicen, venga, préstele atención a esto. Esto es lo nuevo del día. Le presto atención a lo nuevo o a lo de ayer o a lo de antier o a lo de mañana. Y muchos viven de esa manera. Hace poco les decía, mano, las personas más ocupadas en la vida son los toderos. Pero son los, los que no hacen nada. Hacen de todo y no hacen nada. Pero cuando usted está centrado, enfocado, usted se despierta. Entonces, ¿qué fue lo primero que miramos hoy? Las noticias. Wow. Bueno, primero vieron una palabra del corazón de Dios en City TV y luego miran las noticias. Y las noticias hablan de la guerra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oirán de guerra y rumores de guerra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos corresponde? Si se acerca el fin, ¿cuál es su llamado? Predicar el evangelio. Eso es cosa de los pastores. No, hermano, se equivoca. Eso es cosa de toda la iglesia. La gran comisión es un llamado a toda la iglesia. ¿Cómo anda su familia? ¿Cuál es su responsabilidad? Concéntrese en lo que el Señor lo llamó a hacer. Los que somos padres de familia, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Pero yo le doy de todo lo que me pide. Gloria a Dios por eso. Qué gran bendición que usted pueda darle de todo. Pero ellos lo necesitan a usted. Y usted tiene una responsabilidad, enseñarle la palabra de Dios. Porque eso está escrito en la Biblia. Y le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cada cuánto les predica? ¿Cada cuánto les habla a sus hijos? A su familia, el devocional familiar, fortalecerse en el Señor, vivir en unidad. El matrimonio es una institución creada por Dios y tiene un diseño donde nosotros ni le podemos poner ni le podemos quitar, hermano. El Señor no dijo, ahí les dejo un proyecto y ustedes lo terminan. No, Él lo dejó claro. Y en Efesios 5:22 en adelante nos habla que es el matrimonio. Ay, Señor, yo necesito ayuda. Claro, está mi ayuda. No, yo necesito ayuda de un terapeuta, de 20 psicólogos, de una cantidad de cosas. No, usted tiene la palabra de Dios. Mientras usted permanezca en la palabra de Dios, ahí va a encontrar respuesta. Pero la palabra de Dios no solo le habla a mi pareja, me habla a mí también. Pero el ego me dice que el que debe cambiar es el otro. Pero la palabra de Dios me dice que primero debo cambiar yo para que el otro cambie. Hermano, cada uno de nosotros, mientras permanezcamos en la palabra y miremos hacia adentro, vamos a estar concentrados, enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer. Y cuando usted se concentra en lo que Dios lo llamó a hacer, entonces el enemigo, en la guerra hay algo, hermano, que se llaman los objetivos de gran valor, o lo llaman la diana de gran valor. Y el objetivo de gran valor, usted lo ha visto en las noticias ahorita, que el pueblo de Israel tenía identificados a los cabecillas de todos estos grupos, a los gobernantes, y decía, mejor dicho, tengo la autorización y acabo con ellos y me quito un grave peligro de encima, porque son importantes objetivos, objetivos de gran valor. Cuando usted está sentado en la iglesia y no obedece a la palabra de Dios, sino solamente es un oidor de la palabra de Dios, pero no un hacedor, tranquilo, usted no es un objetivo de gran valor. ¿Por qué? Porque el enemigo ya lo tiene prisionero. ¿Qué daño le quiere hacer? Entonces, alguien que no es un objetivo de gran valor, hermano, pues no puede decir, es que el diablo me está atacando. No, mi hermano, el diablo no lo está atacando, el diablo lo tiene prisionero y eso que usted llama ataque del diablo son las consecuencias de su pecado, de su desobediencia y de su error. Eso no se ponga a pelear, Satanás fuera, suelta, 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 y usted lo tiene abrazado, hermano. Toca decirle a usted, hermano, suelte, suelte a Satanás, déjelo ir. Entonces, el objetivo de gran valor es aquella persona que un día entendió ese llamado y dijo, venga un momento, yo no nací para vivir en esclavitud. Yo soy más valioso que vivir siendo un esclavo del enemigo, de las emociones, del pecado y de una cantidad de cosas. Si todo esto que yo estoy escuchando en la Biblia es real, yo lo quiero para mí. Yo quiero vivir en esa libertad espiritual.
esa libertad para adorar, esa libertad para obedecer, en ese cambio de corazón que quita el corazón de piedra, ponga el corazón de carne, porque de lo contrario yo no voy a entender nada de la palabra de Dios. Pero cuando mi corazón de carne, es decir, ese corazón sensible, empieza a recibir la palabra, yo estoy en la capacidad de ponerla por obra porque el Espíritu de Dios está en mí. De lo contrario, no. Entonces en ese momento el enemigo dice, espere, y yo lo dejo ir a la iglesia, lo dejé hacer la oración de fe, lo dejo ir a la iglesia, lo dejo cantar, lo dejo alabar, lo dejo servir, pero obedecer no lo quiero dejar, obedecer a Dios no lo quiero dejar. Y ahora se me está levantando y está sintiendo que es libre, entonces se me convierte en un objetivo de gran valor. Y ese objetivo militar, digámoslo, es lo que el enemigo desea atacar. Y desea atacarlo por algo, hermano, porque lo quiere apartar a usted del propósito de Dios. Entonces, por fin, entre toda la confusión y todo lo que había en su mente, para usted se hace clarito el camino de Dios. Se hace claro. Y usted dijo, este es el camino de Dios. Yo iba a la iglesia, yo cantaba, yo servía ya, estaba en un ministerio en la iglesia, me sé muchos versículos bíblicos, pero no había visto tan claro el camino del Señor. Hoy lo veo claro y voy a empezar a caminar por ahí. Inmediatamente usted se convirtió en objetivo de gran valor para el enemigo. Y ese objetivo de gran valor es que el enemigo va a querer distraerlo, que el enemigo va a querer confundirlo y que el enemigo va a querer desanimarlo. Ahora vamos a hablar del desánimo en el tercer servicio, hermano. Eso es lo que quiere el enemigo. Y empieza. ¿Por dónde lo vamos a atacar? Hermano, cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, nos está diciendo, hay algo que es más importante que las cosas materiales. Sin embargo, todos necesitamos pagar un arriendo, pagar servicios, ¿cierto? La economía es importante. Mientras nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser puestas en orden y añadidas. De lo contrario, no. Entonces el enemigo va a tratar de confundir de manera tal que se vea afectada la economía. Porque cuando la economía se ve afectada, hasta las parejas, los matrimonios terminan en conflicto, terminan peleando por temas de economía, por temas de dinero. Va a atacar a través de los hijos, hermano. Entonces, los padres, nosotros los padres, todos caemos en un error. En los 2 últimos servicios de varones hemos estado hablando de la paternidad y entonces caemos en un error. Estamos tan ocupados que pensamos que nuestros hijos se levantan solos y que ya cumplimos simplemente con darles el techo y el alimento y un día despedirlos y se casó, ay gracias, hasta luego, se fue y me quité ya una carga. No, hermano, resulta que yo tengo una responsabilidad y si yo descuido esa responsabilidad, el enemigo va a entrar por ahí. Entonces mi hijo empieza a causar, para mí, desde mi punto de vista de papá extremadamente ocupado e importante, empieza a causarme problemas. Y este chino, y yo con todo lo que tengo que hacer, y este chino causándome problemas. No, 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 no. No le está causando problemas. Usted está viendo el fruto de lo que usted está haciendo o dejando de hacer. Entonces el enemigo va a utilizar todo lo que pueda. Va a afectar, va a sonar un ruido por aquí, el otro por allá. Por fin conocí el camino de Dios. Por fin entendí lo que es la vida cristiana, pero ahora no puedo dar pasos allí. ¿Por qué? Porque tengo que solucionar. Mire ahora lo de mi hijo, y no, mire la economía, y mire la empresa, y mire una cosa, y mire la otra. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 22. El versículo 31 dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa palabra tómela para usted, hermano. Tómela para usted. Cambia el nombre de Pedro por el suyo. Entonces un día yo estoy sentado en una iglesia recibiendo palabra, pensando que toda la responsabilidad de mi vida espiritual es del pastor, que es la culpa de él si me enseña bien o me enseña mal, que es la culpa de él si me atiende y me da un buen consejo o un mal consejo, y que la responsabilidad mía solo es venir y, bueno, algunos lo piensan de esa manera, hermano, dejarle una propina al Señor, la que llamaríamos ofrenda, pero es la propina que le doy. Me sentí hoy bien, como me gustó esto, entonces voy a dar la propina. Y resulta que estoy ahí sentado
Y un día digo, no, esto no es la vida cristiana, la responsabilidad espiritual es mía, no es de otra persona. Y si Dios me llamó a mí a un ministerio, Dios mío, yo no lo veo, pero si Él sí lo ve, muéstrame el camino. Y el Señor me muestra el camino y yo me levanto de esa silla y voy a empezar a ir por ese camino y le digo al Señor, listo, para las que sea contigo, le voy a dar la espalda a toda esta vida que tengo, Dios mío, pero es que es lo que conozco, lo de aquí apenas lo voy a conocer, pero confío en ti. Y doy los primeros pasos y escucho la voz del Señor exactamente igual que le dijo a Pedro, y usted también, hermano. Pero entonces ya no le dice a Pedro, entonces me dice a mí, Diego, bienvenido a este camino de bendición. Pero sabes una cosa, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ay, pero esa parte no me gusta mucho. O quizás como Pedro diga, para las que sea, yo estoy listo para lo que sea, Señor. Yo estoy listo para ser zarandeado. ¿Qué hay que hacer? Yo contigo hasta la muerte. Pero miren lo que terminó ocurriendo. Ahora, que el Señor le diga a usted que va a ser zarandeado por el enemigo, no le está diciendo que va a ser destruido y que el enemigo lo va a aplastar. Le está diciendo solamente que lo va a zarandear, que le va a zarandear su casa, que le va a zarandear su vida. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero acuérdese que después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, ¿y cómo podría evitar yo este proceso, esta zarandeada? Es que no me gustan las zarandeadas, Señor. Por eso empecé a venir a la iglesia. ¿Habrá posibilidad de que no sea zarandeado? ¿No? El Señor dice, pero yo he rogado por ti. Jesús mismo está diciendo, pero yo intercedo por ti. ¿Para qué intercedes por mí? ¿Para que no sienta mucho la zarandeada? No, la zarandeada sí la vas a sentir, es necesario que la sientas. Oro por ti para que tu fe no falte en medio de la zarandeada. Y que la zarandeada no te haga volver atrás, y que la zarandeada, aún en medio de que se te mueva todo el mundo, tú llegues al otro lado, hermano. La única manera de vencer y estar firme, hermano, es controlar las emociones. Y las emociones se controlan cuando usted sabe lo que está ocurriendo afuera y dentro suyo. Todos los que hemos alguna vez volado, hay, hermano, momentos donde hay muchas nubes y el avión se mueve como si fuera, digo yo, de papel, hermano. Eso se siente duro, duro. Y entonces avisan, abróchense los cinturones, que vamos a pasar unos minuticos, unos segunditos, que a usted le parecen horas, hermano. ¿Cómo así que yo iba en un viaje de media hora y siento que llevo como un día aquí? Por la zarandeada, porque se está zarandeando. Pero usted sabe quién tiene el control. Un hombre experimentado que dice, tranquilo. Y usted mira la cara de los que trabajan en el avión, ellos están acostumbrados a eso. Si ellos están tranquilos, yo estoy tranquilo. Se está zarandeando. Mi mente me dice un montón de cosas. ¿Qué me dice mi mente? Se va a caer y se va a morir y esto se acabó y terrible. Y empieza usted a acostumbrar a acordarse. Tenga cuidado de ponerse a ver todas esas cosas, hermano. ¿Se acuerda usted de todos los videos que vio de accidentes aéreos? Y son unos cuantos segundos. Son unos cuantos segundos. Pero hay alguien que le da seguridad, en ese caso el piloto. Las personas que están trabajando en el avión, tranquilo. Es normal, no ha pasado nada fuera de lo normal, pero llevamos como una hora en esto. Apenas han pasado un minuto, 2 minutos. Usted empieza a tener calma cuando sabe las circunstancias, lo que está ocurriendo. Ya cuando usted lleva mucho tiempo y tiene experiencia en viajar, ya sabe que va a haber esos momentos, hermano. La primera vez le da más miedo que el resto. Pero ya después usted sabe que eso siempre va a ocurrir. Hermano, cuando usted sabe qué palabra hay dentro suyo, cuando usted sabe cuál es el propósito de Dios, cuando usted sabe a qué lo llamó el Señor, usted entra en esa turbulencia y empieza a ser zarandeado su familia, y empieza a ser zarandeada la vida de sus hijos. Y los hijos resulta que dirán, ¿y yo qué culpa tengo que mi papá se puso a obedecer a Dios? Pero ¿qué te va conmigo, hermano? Todos estamos obedeciendo aquí a Dios. Y entonces empieza a zarandearse la economía. Y entonces usted empieza a ver que en el hogar empieza a haber problemas que no había antes.
Pero como usted tiene la firmeza y está concentrado en lo que Dios lo llamó, usted no responde como el enemigo quisiera. Entonces empiezo a ver que en mi casa hay problemas y digo, ay Señor, no fue sino entrar en este camino y todo lo que se levantó. Yo como que debería divorciarme o debería cambiar de esposa. Y Satanás le dice, hágale, eso es lo que debería hacer. Pero el Señor dice, ¿de qué? O sea, yo lo llamé a una cosa y usted me está hablando de otra cosa completamente diferente. Sí, pero es que esto, y entonces voy a responder y termina uno respondiendo y gritando y peleando y una cantidad de cosas. Se desconcentró, hermano. El arma del enemigo dio en el blanco. Y entonces dicen allá en el cuarto de guerra del infierno, impacto y derribado. Como decía aquel jueguito, ya le dimos. Le dio el impacto. Ahora, el impacto puede dar, porque los dardos llegan, los misiles llegan a su mente. Pero hermanos, si usted no sabe lo que Dios lo llamó y en su interior no arde un propósito, ahí es donde es derribado. De resto no. De resto usted va a pasar por la zarandeada, hermano. Va a pasar al otro lado. Satanás quiere traer conflicto en todas las áreas de su vida. Que usted diga, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Tengo problemas en la casa, tengo problemas en la economía, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas por todos lados, tengo problemas con todo el mundo. ¿Quién está detrás de eso? Satanás. Porque el Señor está detrás de otra cosa. ¿Sabe de qué? De las promesas que le dio. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11 que los planes de Dios son buenos para nosotros. Y dice en Efesios 2:10 que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y dice la carta a los filipenses que el Señor perfeccionará la buena obra que comenzó en nosotros. Entonces, si usted mira, son planes buenos, las buenas obras que creó para que nosotros viviéramos en ella, los planes de bien y la obra buena que empezó en nosotros la perfecciona. Por ningún lado dice que sea mala. Ay, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo zarandeado? Y no puede parar el tema. Sí, va a parar. ¿Cuándo? Cuando pases al otro lado. Pero vas a llegar al otro lado. Y esa garantía, ¿quién se la da? Cristo, que venció en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera vencido en la cruz del Calvario, ni aquí estaríamos reunidos, hermano. Pero Él venció. Así, mi hermano, que usted no se puede dejar distraer. El enemigo entonces quiere traer el conflicto en todo lado. El enemigo quiere distraerlo de tres cosas fundamentales: su carácter, su integridad y su santidad. Porque cuando usted decide seguir al Señor, la Biblia nos habla del camino de santidad, que sigamos el camino de santidad. Santidad no es santurronería ni legalismo. Santidad es entender que yo fui apartado para Dios y que yo fui apartado para un propósito y un plan mucho mayor que el que a mí se me haya ocurrido nunca en la vida. Y que hay un camino de santidad que si yo fui apartado para Dios y yo le pertenezco a Dios, hay cosas que Él aborrece. Y esas cosas que Él aborrece, yo debería aborrecerlas también. Entonces, yo no puedo estar diciendo, yo vivo en un camino de santidad cuando todo lo que hago es, hermano, profano. De Esaú se habla en el Nuevo Testamento y se dice que no seamos un profanos como Esaú, que vendió su primogenitura. Cuando él vendió la primogenitura, y la palabra profano significa no apto para usos santos, eso significa la palabra profano. O nosotros estamos en el camino de la santidad o estamos de amigos del mundo. Santiago dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo voluntario de Dios. Pero estamos en el mundo y hay tentaciones, y decíamos aquí el jueves, el enemigo nos acosa, el enemigo está en una guerra sin cuartel, hermano, tratando de arrinconarnos, de acosarnos y de llevarnos a tomar malas decisiones. Por eso el carácter es tan importante. El carácter, la que lo caracteriza a usted, ¿qué es? En el mundo y antes de Cristo, la gente hablaba del carácter y era el más bravo es el que tiene más carácter. No, el que tiene carácter es el que tiene decisiones, toma decisiones firmes y tiene convicciones muy firmes en su vida. Ese es el carácter.
Nosotros tenemos carácter para meternos en problemas y para decirle sí al pecado. Ahí tenemos carácter. Al papá, a la mamá, cuando somos jóvenes le decimos de malas es mi vida y si la destruyo pues es mi vida y no me interesa. Y vamos y nos metemos en problemas. Aún siendo ya adultos podemos recibir el consejo de alguien de la iglesia o de mi esposa o del esposo. Mira, no hagas esta locura. Y yo digo de malas, esto es lo que hay que hacer y es mi vida y déjenme que yo sé y yo meto la cabeza y yo veo cómo lo saco. Tiene decisiones muy firmes, tiene determinación, eso es carácter. Tiene carácter para meterse en problemas, pero no tiene carácter para salirse. Eso es tremendo. Y la mayoría del pueblo cristiano, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? Dígame, ¿qué hago? Pues denle la espalda al pecado, hermano. No, pero ¿qué hago? Miren a mí, cuánta gente me ha preguntado, ¿cómo hizo usted? Y le dije, un día me arrodillé y lloré durante 4 o 5 horas y dije, yo no nací para esto, yo soy más valioso que esto, yo no nací para ser esclavo y tomé una decisión y dije, voy a caminar en el camino de santidad y listo. ¿Y quién lo oró por usted? ¿Nadie? ¿Cuántas liberaciones le hicieron? No, fue un tema de decisión. Como tengo carácter para meterme, ¿por qué la gente no tiene carácter para salirse? Porque siempre vive victimizándose. Es otra mentira del enemigo. Pobrecito yo, es que como mi papá me abandonó, como mi papá no me quería. Cuando usted oiga a un cristiano que lleva mucho tiempo, regalen una Biblia y que le pongas a leer Biblia, hermano. Que el Señor restaura, el Señor sana, el Señor liberta. El carácter es donde más el enemigo quiere trabajar. Que seamos débiles de carácter, para lo bueno, para lo malo no. Allá nos tiene y nos sentimos los más inteligentes, los más sabios, los más fuertes. Pero que no tengamos carácter para salirnos de ahí. Por eso nos victimiza, nos vende la idea de la victimización. Por eso afecta la autoestima. Y entonces tenemos un problema realmente de carácter, hermano. Y cuando tenemos un problema de carácter, la guerra que se está librando hoy, uno mira toda la tecnología que hay, ¿no? Y cuando lanzan los misiles hay un escudo ahí y otros misiles que van, que desintegran los misiles que vienen. Es una cosa tremenda todo lo de la tecnología hoy en día. Esto es una guerra de pura tecnología, hermano. Y entonces hay un escudo que podemos decir, mire que estamos en el siglo XXI, esto es una guerra del siglo XXI. Entonces hay un escudo, léase Efesios y allá encuentra el yelmo de la salvación. Entonces mire desde cuándo viene esto. Ahí hay un escudo que protege mi mente, mis pensamientos, el yelmo de la salvación es ese casco. Habla del escudo de la fe, donde los dardos de fuego del enemigo van a golpear, esos misiles van a caer sin poder y van a ser apagados. Pablo estaba en el siglo I de nuestra era, pero Pablo estaba hablando de lo que hoy estamos viviendo en la tecnología, en las guerras terrenales, hermano. Pero él lo está hablando en lo espiritual. O sea, el Señor nos viene preparando desde siempre. Hermano, el carácter de Cristo es el que se quiere forjar en nosotros. La obra que el Señor perfecciona cada día es que cada día seamos más y más y más parecidos a Jesús. ¿En qué ocupa usted su tiempo, hermano? ¿Se mantiene usted en guardia? ¿Se mantiene usted en guardia? ¿En qué ocupa su tiempo? Piense por un momento. ¿Cómo mide esto? Piense cuántas horas de su día dedica a mirar en el celular cosas, a pelear, a hablar cosas que no edifican, a hablar del prójimo, a discutir, a quejarse. ¿Y cuánto tiempo en su día dedica a leer la Biblia y a pasar tiempo con Dios? Eso le va a mostrar cómo está su seguridad. Ahí en esos 3 segundos hubo un estudio de seguridad espiritual para usted. ¿Dónde necesita usted poner seguridad? Mire lo que dice en Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, en el capítulo 20, nos habla de Acab en una victoria que el Señor le da en contra de los sirios. Pero esa victoria, el Señor le habla claro y es, bueno, tú vas a ir, vas a enfrentar a esta gente y va a derribar, mejor dicho, acabar con todos
los enemigos. El versículo 34 dice así: y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Lo dejó vivo, hermano. Se puso a darle la mano al enemigo. Hagámonos pasito. Ya tenía la victoria Acab. Usted y yo ya tenemos la victoria. Pero a veces nos ponemos a hacer concesiones. Tenga cuidado con hacer concesiones, hermano. Esto es sin piedad, para allá y para acá. Entonces nosotros no podemos hacer concesiones. Una mentirita blanca es diferente a una mentirita piadosa es diferente a una mentira grave. Eso es una concesión. No se engañe a usted mismo. No se engañe. Porque un día esa mentirita termina siendo algo más grave y usted siempre le va a poner un tinte de que es suavecito. Eso son concesiones. O se es o no se es. Pero cuando hacemos concesiones es decirle a Satanás: bueno, yo tengo la autoridad para sacarte de mi casa. Yo tengo la autoridad dada por Dios. Yo soy iglesia, yo soy hijo de Dios. Y yo tengo la autoridad y tengo poder ahora en el Espíritu Santo para sacarte de este lugar y, mejor dicho, levantar muros alrededor de mi hogar, alrededor de mi matrimonio, alrededor de mi familia, alrededor de mis hijos, del ministerio, de mi trabajo, de todo. Y entonces Satanás está ahí, haciéndose la víctima. Pero no lo haga. Hemos sido amigos tantos años. Ahora, si no pelea con su esposa, ¿no le parece aburrido? Oiga, sí, me va a ver la cara esa señora. Yo necesito estar, ¿cierto?, a la defensiva, sí, listo. En esa, pero poquito, controlado. Y en la economía, usted tiene derecho de ese gusto en cosas, para eso trabaja. Oiga, ¿cierto que sí? Listo, quédese ahí, voy a ser un mal administrador. Gracias. Bueno, váyase quedando y hacemos una concesión y otra y otra y otra concesión. Y Satanás está muerto de la risa y dice: ¿y entonces qué? ¿Me voy o no me voy? Y entonces él dice: quédese ahí, esté tranquilo, convivamos aquí todos, aquí cabemos todos. Eso fue más o menos lo que hizo este hombre. Pero miren lo que dice la Biblia más adelante. A raíz de lo que él hizo, dice el versículo 35: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí, cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, lo encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y le dijo: preste atención a esto. Tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo a un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo, subraye este versículo 40 en su Biblia, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de los ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. No tenía por qué perdonarlo, y mucho menos hacer tratos con él. Hermano, en una guerra, y nosotros hacemos concesiones, le damos permiso a Satanás que entre, y un día entra como invitado, pero al segundo siguiente él está manejándolo todo y se cree el dueño y está dirigiendo a todos los de su casa. Así que tenga mucho cuidado con esto. Ahora, este profeta viene, mire cómo este profeta le habló al rey. Igual, ¿se acuerdan del profeta que vino a hablarle al rey David? Eso montan toda una historia. Y cuando vino, el versículo 40 le dice: me dieron un prisionero muy valioso, un objetivo importante, un objetivo de gran valor. Y me dijeron: cuídelo con su vida, que no se escape. Y si se escapa, usted va a pagar con su vida. Y si se escapa, usted va a pagar con todo lo que tiene. Y entonces, dice el versículo 40, mientras tu siervo estaba ocupado ¿en qué? En una y en otra cosa. Por eso le digo que lo subraye y coloque ahí: yo, y coloque abajo: nunca más. Hermano, deje de estar ocupado en una y en otra cosa. Concéntrese en lo que Dios lo llamó. Entonces, como yo estaba ocupado en una cosa y en otra cosa,
Se me escapó. ¿Qué hago? Y el rey le dice, contundente, pues usted ya dio la sentencia, usted va a pagar con su vida. Y él se muestra que es un profeta y le dice, menos mal que la tiene clara porque ese es usted. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos dice eso a nosotros un domingo en la iglesia, en una predicación? Sigues haciendo concesiones y no te concentras en lo que debes hacer, vas a pagar tú las consecuencias. Pero no es justo, Señor, yo trabajo mucho, voy a la iglesia, no pierdo culto, hago, sirvo, me meto aquí, me meto allá. Sí, pero estás haciendo concesiones con el enemigo y estamos en una guerra. Tú eres un objetivo de gran valor. Y el enemigo no va a venir a ponerte una bomba. Él lanza los misiles a tu mente y te dice, hazlo tú, desobedece tú, apártate del propósito tú, peca tú. Porque el enemigo no lo obliga a usted a pecar, hermano. A ninguno de nosotros nos obliga. Sabemos lo que es pecado. El que peca es porque peca porque tomó su decisión. Por eso dice la Biblia que el Señor es fiel y justo para perdonar al que confiesa su pecado. ¿Qué es el que confiesa su pecado? El que empieza a entender qué es el carácter. El que ya no va a culpar a otro. El que dice, soy yo soy el pecado. Yo soy el que he faltado. Los problemas que hay en mi hogar hoy no es culpa de mi esposa, de mis hijos, de mi papá, de mi suegro, no. Son mis decisiones. El Señor me dio a mí una visión clara. Me dio a mí un camino y me dijo, este es el camino por el que tú vas a caminar en victoria, y yo me he puesto a hacer concesiones. Y en esas concesiones estoy pagando yo mismo las consecuencias. Dolorosas. Yo atiendo muchas personas en consejería. Matrimonios a punto de destruirse. Violencia en los hogares, indiferencia, maltrato. Hijos que se apartan del camino de Dios. Hijos, hoy en día la juventud, ¿cómo la está atacando el enemigo con los pensamientos de suicidio? Con sentirse tan poca cosa, insignificante, les vende el enemigo esa idea. Y he visto y he llorado con padres orando por hijos, hermano. Hombres que su esposa los dejó después de mucho tiempo de estar en conflicto, destrozados, porque saben que fallaron. Hermanos, ¿por qué llegar hasta esos puntos? ¿Por qué terminar cuando somos llamados a caminar en victoria? ¿Por qué terminar en esa condición? Con tanto dolor, si los planes de Dios son buenos para mí. Con tanto dolor, si el Señor me llamó a mí a otra cosa. Mira el Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, la parte final del versículo 6 dice así: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Me pusieron a cuidar algo y cuidé lo de todo menos lo mío. A veces nos pasa, ¿no? Tan interesados que estamos a veces en la vida de todo el mundo y en opinar y en ayudar. Me voy a ayudar a todo el mundo. Rodolfo, inscríbame a ese grupo de evangelismo porque yo estoy que me predico y me voy a ayudar y me voy para el Santa Fe y a la Favorita. Métanme en el grupo, por favor, hermana Yané, en el grupo de los que va a la cárcel, porque quiero ir a cuidarle la viña a todo el mundo. Y descuido la mía. Hermano, no se deje distraer por el enemigo. Usted tiene una tarea clara. Usted nació porque Dios tenía una tarea para usted, de eso hablamos hace poco. Usted, en el momento que fue creado en el vientre de su mamá, el Señor sopló el espíritu de vida, el Señor ya le tenía trabajo. Imagínese, tan querido que es Dios, tan bueno que es Dios. Ya le tenía un lugar, el cual iba a ocupar usted. No parezca como parece el mundo hoy en día. ¿Sabe cómo parece el mundo hoy? No parece. Si usted mira, la gente está muerta en el pecado. Entonces son muertos que caminan. ¿Qué son? Zombies, hermano. Y usted está viendo el mundo, la gente parece zombies. Y doble o triplemente zombies cuando se la pasa. Oiga, este aparatico es un tema, ¿no?
Sirve para muchas cosas. Es una bendición cuando uno tiene el control, pero qué tremenda esclavitud cuando ese aparatico toma el control de la gente. Y la gente parece zombie, vanidos en otras cosas. Opinan y hablan de todo. Tratan de hacer de todo. Como le decía hace un momento, quieren hacer todo, pero no están enfocados en nada. Calma, concéntrate. ¿A qué te llamó el Señor a ti? Y usted me pregunta a mí, cualquiera podría decir, pues a pastorear y a predicar. Sí, pero primero me dio una familia. Hermano, ¿a qué lo llamó el Señor? ¿A qué lo llamó el Señor? Concéntrese, examínese, mire hacia adentro. Hágase esta pregunta. ¿Quién soy yo en Cristo? La Biblia, en Juan 1:12, dice que a todos los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién soy yo en Cristo? Soy hijo. ¿Qué significa ser hijo? Tengo derechos, tengo deberes, hay bendiciones, hay llamado, hay responsabilidad. Todo eso significa ser hijo, pero sobre todo es caminar en obediencia. Si yo soy hijo, respeto a mi Padre Celestial, lo honro y le doy lugar. Pero hay muchos que dicen soy hijo de Dios y andan en desobediencia. ¿Cómo puede ser un hijo de Dios y andar en desobediencia? O en mentira, porque la Biblia dice que el que camina o anda en mentira es hijo de su padre el diablo, porque el padre de mentira es el diablo. Eso no se lo inventó un pastor aquí en Bogotá, esa frase. Hijos del diablo. No, la Biblia lo dice. El que camina o el que se mueve en la mentira piadosa no puede ser hijo de un diablo piadoso. El que habla mentira es un hijo del diablo. Hermano, ¿quién soy yo en Cristo? No sé. ¿Por qué no sabe? Porque a veces en la alabanza o en un culto me siento que el Señor está tan cerca, pero después siento que Dios ni le importo yo. Tiene un problema, hermano. Tiene un problema. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, dice la palabra de Dios. Versículo 32 en adelante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En otras versiones, este mismo pasaje dice, tengan cuidado, vigil. ¿Qué debo vigilar? Debo vigilar mi actitud. Eso debo vigilar. No solo debo vigilar hacia afuera, porque este primer punto es, el arma del enemigo es la distracción y la única manera de enfrentar la distracción es mirando hacia adentro. ¿Quién soy yo en Cristo? A mí no me va a sacar del propósito. Entonces sé cuándo el Señor me está hablando y sé cuándo es el enemigo. Aunque parezca muy bonito lo que me está planteando el enemigo, muy agradable, si yo identifico que viene de parte del enemigo, pues inmediatamente, hermano, nada, conmigo nada. ¿Qué debemos entonces vigilar? Nuestra actitud. ¿Qué debemos vigilar? Nuestro carácter. ¿Qué debemos vigilar? Nuestras palabras, hermano, lo que nosotros hablamos. ¿Qué debemos vigilar? Nuestro hogar. ¿Qué debemos estar muy atentos? A las tentaciones que hay alrededor para identificarlas, para poder huir de las tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no cae, que no cede ante ella. Entonces yo debo estar como siempre, vigilante, atento. ¿Por qué? Porque en estico llega el Señor. ¿Y a qué hora será? La Biblia dice, nadie sabe, solamente el Padre. ¿Será por la mañana? ¿Será por la tarde? ¿Será por la noche? ¿Será un domingo que estamos en la iglesia? ¿Qué tal sea un día entre semana y usted esté en el lugar equivocado? En la actitud equivocada.
Vigile sus palabras. Cuando usted vaya a hablar, vigile. ¿Qué va a salir de mi boca? Edificación. Y es que estoy, que le digo hasta de qué se va a morir esa persona. Y el Señor le dice, y a eso lo mandé. Bendígalo, bendígala. Te necesito, Dios. Aquí estoy para ti. Oiga, ¿se sabe la última, hermano Carlos, que lo va a contar de fulanito de tal? Hermano Carlos, en vez de ponerte ahí de eso, diga, alto, vigile sus palabras, hermano Diego. No, todo bien, ¿qué le quiero contar? Un chisme aquí, bueno, que me enteré hoy. Vigile sus palabras. Porque si el Señor viniera en este momento, imagínense, todo lo que pensamos hacer con las manos lo dañamos en un instante. Pero ¿qué tal si nunca vigilamos nuestras palabras? Y en la iglesia en un ratito somos los más espirituales, pero el resto, al salir de la iglesia hasta el próximo domingo que volvemos, no vigilamos nuestras palabras ni nuestro carácter. Queremos hacer de todo y el enemigo nos seduce por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá, y perdemos de vista el objetivo, a lo que nos llamó el Señor. Acuérdese, hermano, que usted es un objetivo de gran valor cuando empieza a obedecer. El que no obedece, no. Hay muchos que están durmiendo. Esto es necesario vivirlo. No es tan fácil pasar a la acción, pero no es imposible. Hay muchos que están durmiendo en su negocio, en su oficina, y saben que Dios los llamó a otra cosa. Pero allá están escondidos. Cada vez ponen más papeles encima para que no se vea. No estoy. Señor, escógete a otro más desocupado. El Señor no llama a desocupados, no llama a vagos. Usted no ve ningún vago sirviéndole a Dios. Llama a gente ocupada para que tome decisiones. Hermano, no hay manera que nosotros podamos permanecer firmes sin distraernos, sin caer en el engaño. No hay manera si primero nos empieza a edificar adentro y tenemos muy claro a lo que nos llamó el Señor. Yo le invito a que usted se ponga de pie y vamos a orar. ¿A qué lo llamó el Señor a usted? ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Piense qué está haciendo con su tiempo. Piense qué está haciendo con su vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Todos los que estamos en este lugar sabemos, Señor, que hemos sido llamados con un propósito, que no estamos en esta tierra por accidente, que no hemos llegado a esta tierra por accidente, que estamos aquí, Señor, para glorificarte a ti en todo lo que hacemos, que estamos aquí, Señor, para reflejarte a ti en nuestra vida, en todo lo que hablamos, en todo lo que emprendemos. Nuestra vida toda está en tus manos, Señor, y claramente tú bendices, tú vas a bendecir nuestras vidas, nuestros hogares, tú tienes cuidado de nosotros, pero también debemos nosotros permanecer vigilantes. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Cuál es nuestra palabra? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo enfrentamos las tentaciones? Porque el enemigo tiene 3 armas muy poderosas. Hemos hablado en esta hora, Señor, de una de ellas, la distracción. Las otras 2 vienen por añadidura, la duda y el temor. Pero, Señor, te pido por todos los que en este lugar se han dejado distraer por el enemigo. Allí está en tu palabra, allí está tu llamado, Jesús. Miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Cuídense, permanezcan atentos, que nadie los desvíe del propósito. Vendrán personas al lado, a veces podrá venir gente de la familia a tratar de sacarnos de la voluntad de Dios. Pero pregúntese a qué lo llamó el Señor, hermano. No se deje desanimar por el enemigo, no se deje confundir, que no lo engañe. Vivimos tiempos difíciles. Cuando miramos las noticias sabemos que ya estamos muy cerca al fin de los tiempos, que estamos muy cerca y que es ahora donde más firme se debe levantar el pueblo de Dios. Permanecer firmes en medio de todas las cosas que están ocurriendo y entender ese llamado precioso y poderoso a bendecir, a edificar, a predicar la palabra. No solamente es un llamado de los pastores o a los pastores o a los evangelistas, es a toda la iglesia. ¿Cómo está tu familia? ¿Estás cuidando tu viña?
¿Cómo estás edificando en casa? ¿Eres tan orgulloso, tan altivo, que te dejas sacar de casillas y te da el mal genio por todo y entonces abandonas y tiras todo? Necesitas examinarte. Necesitas mirar adentro, porque el enemigo te está confundiendo. Porque tú no fuiste llamado con ego, con altivez, a dejarlo todo botado, sino a permanecer firme. No importa si eres zarandeado, el Señor está contigo. No interesa cuán duro sea ese zarandeo, el Señor está con nosotros. Y Él está intercediendo, hermano. ¿Para qué? Para que permanezcamos en la fe y para que pasemos al otro lado y para que dejemos de preocuparnos por tantas cosas que ya tienen solución en el Señor. Porque lo que el enemigo quiere al distraernos es ponernos unas cargas terribles y enormes, hermano, que realmente nos sobran. Porque todo eso en las manos del Señor ya tiene respuesta, ya tiene solución, ya tiene respuesta, hermano. Así que enfóquese, concéntrese en lo que el Señor lo llamó a hacer. No desperdicie su tiempo. Usted ya no es un muerto viviente, usted resucitó con Cristo. Así que ponga su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Ponga su mirada en las cosas espirituales. No se deje sacar del propósito de Dios. Señor, ayúdanos, guíanos, fortalécenos. Tu palabra dice que tu Espíritu, amado Señor, nos enseñará todas las cosas y nos guiará de acuerdo al propósito. Y yo lo creo, que en este lugar, Señor, tú seguirás levantando a aquellos hombres y mujeres que un día se van a levantar del letargo, del adormecimiento, de la silla, de la comodidad, Señor, y van a entender que hay un llamado y hay un propósito establecido desde antes que nacieran. En el nombre de Jesús, cuando se levanten a caminar en obediencia, te pido que los guardes. Te pido, Señor, que los sostengas, que los tomes fuerte de su mano, porque en ese momento es que se convierten en ese objetivo de gran valor para el enemigo. Y es cuando se va a querer levantar. Y de nuestro carácter depende cómo enfrentamos ese zarandeo, cómo enfrentamos esos ataques. Depende de la fe. Depende si entendemos el llamado de Dios o no lo entendemos. Si sabemos quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Cuál es mi lugar en ti, Señor? No un puesto en una congregación. Porque a la larga el Señor no va a venir por los títulos, los que tienen los títulos en la congregación, no. Aquí todos tenemos el mismo llamado, la misma responsabilidad, y el Señor nos demanda a todos exactamente igual: obediencia, integridad y santidad. El enemigo viene a afectar tu carácter, tu integridad y tu santidad. Así que alerta, atento, vigila, vigila, ojos abiertos. No pienses que estás haciendo lo correcto cuando cuidas las viñas de todos, menos la tuya. Cuida tu vida espiritual. Hermanos, la vida espiritual no es un juego, no es un hobby. Esto no es que nació en nosotros congregarnos un ratito cada semana. Estamos bajo fuego del enemigo en todo momento. Y solo hay una manera de enfrentar ese fuego. Y es a través de la presencia y la palabra de Dios en nuestras vidas. El estar enfocados, concentrados en lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Cómo hablamos con nuestra familia? ¿Cómo resuelves las diferencias en tu hogar? ¿Cómo enfrentas los problemas de tus hijos? Todo eso tiene que ver con lo que tú eres en Cristo. Todo eso tiene que ver con lo que tú eres en Cristo. No solo cómo sirves adentro de la iglesia. No solo cómo predicas o cómo le predicas a las personas afuera. Porque muchas veces las palabras se las lleva el viento, hermano. Pero de carácter poco. Y debemos tener el carácter para darle la espalda a todo lo que no agrada a Dios. Y no hacer concesiones, hermano. No haga concesiones. No se dé la mano con el enemigo. Usted tiene la autoridad dada por Dios. El poder espiritual en la palabra, el poder del Espíritu de Dios, para no hacer concesiones. No haga concesiones con el enemigo, porque usted va a pagar si hace concesiones. Las consecuencias, ¿quién las paga? No las paga otro, hermano, las paga usted. Así que, Señor, yo te pido
por la vida de cada uno de mis hermanos, por las familias, cúbrelas con tu sangre preciosa, Señor, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada hijo que no está en este lugar, Señor, donde se encuentren, cúbrelos, Señor, con tu presencia y con tu palabra. Porque ahora que tomamos la decisión de caminar contigo, de obedecer, de caminar en integridad y santidad, ellos también van a ser atacados por el enemigo. Pero aquí está un padre, una madre que oran, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias. No haga concesiones en casa con el diablo. Muchas veces usted le permite a sus hijos muchas cosas, pero detrás de eso está el enemigo queriendo atarlos y destruirlos. Y decimos, bueno, no es tan grave. Por lo menos mis hijos no son tan malos como los de otros. Hermano, espere que el enemigo quiera oprimirlos. Espere que el enemigo utilice ese permiso que usted le está dando para destruirlo a él y de pasadita dañarlo a usted. Señor, líbranos, ayúdanos, Señor, fortalécenos, abre nuestros ojos espirituales y que podamos permanecer vigilantes en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, hermano. Yo le invito a que tome asiento unos minuticos más. Reflexiones sobre esta palabra, quienes se puedan quedar, bienvenidos.